rápidamente y está en la parte 2 de esta plática, de esta prédica, donde estamos viendo el Espíritu Santo y las cosas que nos está invistiendo el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a entrar en los temas. En la clase pasada, ahí les comenté quién nos podría ayudar con algunos temas en las prédicas que estuvimos viendo, en las citas bíblicas que estuvimos viendo. Y me gustaría empezar a ver quién nos pudo apoyar la vez pasada. Podemos empezar por Rafa. Creo que Rafa, tú comentaste que ibas a apoyarnos ahí en una palabra, si no me equivoco, o algo así. ¿O no estaba Rafa? ¿Eres tú, Sandra? No estaba Rafa, era yo, era Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Sí. A ver, perfecto. A ver si gustas, por favor, comentarnos qué el Señor ahí te habló y qué nos puedes explicar de Génesis capítulo 2, 19. Era 2:19 y 2:24. Ok. Ese es 2. Bueno, ¿Sí me escuchan? 2:19. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Porque tenía audífonos puestos, pero ya no los tengo puestos. ¿Sí me escuchan? No, se escucha muy bajito, no, casi no alcanzo a distinguir. Oh. Bueno, a ti sí, pero... A Sandra, no, Sandra se oye muy bajito. No lo escuchamos. Es que conecté la bocina al celular, al Bluetooth, para que se oyera más recio la clase. ¿Sí se escucha o no se escucha? Ahí se escucha ya, ahí se escucha mejor. Si te acercas, se escucha. Acercándose, se escucha mejor. Ok. Bueno, el capítulo de Génesis 2:19 dice que Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había llamado, y todo lo que había de llamar a todo lo que andaba, los animales vivientes, ese era su nombre. O sea, Dios hizo las cosas en 7 días, y en 6 días, y el séptimo día lo agarró para como que fuera de reposo. Sí. ¿Sí? Correcto. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Estando leyendo el capítulo 2 de Génesis, me di cuenta que Dios empezó a hacer todas las cosas, ¿verdad? Y entre ellas me di cuenta que hizo 4 ríos. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? El primero era Pisón, el segundo era, bueno, si no lo digo correctamente, pues ahí usted me corrige. Está bien. El segundo era Gio, el tercero era Cus o Luz, y el tercer río era Jericó, y el cuarto era Eufrates, era del oriente de Asia. ¿Sí, verdad? Sí. Y luego me encargó también que checara el capítulo de Génesis 2:24. Creo que se le tocaba a mi esposa, ¿no? No, a mí me tocó Génesis 2:19 y 2:24. Ah, perfecto. Okay. Martita. No, adelante. Ok. En el Génesis 2:24 yo entiendo, ¿verdad? Que Dios, habiendo formado ya a la mujer, que era la ayuda idónea del hombre, o sea, decía que el hombre dejará a su padre y a su mujer y juntos formarán una sola carne. Sí. Porque Dios formó a la mujer de una costilla de Adán, lo durmió y la formó para que él no estuviera solo, y hizo el huerto del Edén para que ahí estuvieran los dos y no había maldad.
y de hecho ellos andaban desnudos y pues no pasaba nada, ¿verdad? Correcto. Pues yo lo leí todo el pasaje, todo el capítulo 2, pero también Dios le dijo que no podían comer del fruto prohibido, ¿verdad? Así es, correcto. Del árbol. Porque pues, o sea, si lo comían, pues ciertamente iban a morir. Así es. Exactamente. Muy bien. Y yo lo leí todo, no sé si está bien, si lo expliqué bien o No, algo sí, que está bien, está perfecto. El chiste era, por ejemplo, que ustedes vieran ese versículo y si tuvieran la oportunidad de leer todo el capítulo sobre donde venía ese versículo, pues iba a estar interesante para ver que el Señor les empezaba a mostrar y cómo empezaban ustedes a entender esa parte. Está bien, qué bueno que lo leíste y esa parte que te tocó, está bien como lo expresaste, está bien, está correcto. Muchas gracias, está correcto. Ahora vamos con la siguiente, que quiere, no, mi suegro, sí pudo investigar esa parte del versículo que comentó. Sí, leí aquí lo relativo al Deuteronomio, Ajá, los versículos del 6 al 9, y que fue lo que me correspondió a mí verificar. así es. Pues para empezar, podría decir que lo que significa Deuteronomio, en primer lugar, el Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y que su nombre en sí especifica etimológicamente que viene del hebreo deuteros nomos, que significa segunda ley. Esto en contraposición a la primera ley, que fue la que recibió Moisés en el Sinaí. Ajá. Esta segunda ley es precisamente la tabla del decálogo de los 10 mandamientos, en donde le pedía a Moisés que le dijera a su pueblo Sí, que verdaderamente Jehová era el Hijo de Dios, quien era el que nos iba a establecer toda la felicidad, pero para ello habría que estarlo nombrando en todos los actos, en todas las situaciones, para que en su tierra, en donde era la tierra prometida, que es la parte a donde llegó Moisés con el pueblo de Israel, iban a tener precisamente esa bondad de Dios, pero deberían estar especificando continuamente en su mente, en sus actos, en su palabra y con los hijos y los hijos de sus hijos, que Jehová era verdaderamente quien era, a quien deberían estar alabando, porque Él era el que les iba a conceder todo lo que iba a establecerse en la nueva, en la tierra prometida, que era donde habían llegado. De hecho, quería leer aquí esto que decía, dice que el capítulo 6 dice, llamamiento al amor de Dios. sí. Estos son pues los preceptos, ordenanzas y prácticas que el Señor vuestro Dios me ordenó que os enseñara, para que los practiquéis en esa tierra a la cual vais a pasar por ocuparla, a fin de que temas al Señor tu Dios, observando todas sus ordenanzas y preceptos que te mando. Los observarás tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, todos los días de tu existencia, para que se alegren esos días. Escucha pues, Israel, ten cuidado de practicarlos para que seas dichoso y para que os multipliquéis grandemente, como el Señor Dios de tus padres lo ha dicho, de darte la tierra que destila leche y miel. Escucha, Israel, ese es el cuarto versículo. El Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Versículo 6. Estas palabras que hoy te digo, mandándote, deberán estar grabadas en tu corazón, las inculcarás a tus hijos y las repetirás en casa, yendo por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, como una señal recordatoria. Las llevarás amarradas en la mano y póntelas en la frente.
entre tus ojos y en los postes de tu casa y en tus puertas las debes escribir. Así es, Cuando amén. el Señor tu Dios te haya llevado adentro de esa tierra que a tus padres Abraham, Isaac y Jacob les juró darle, cuando vivas en ciudades grandes y buenas que tú no construiste, cuando ocupes casas llenas de todos los bienes, casas que tú no llenaste, cuando tengas cisternas abiertas que tú no abriste, viñas y olivares que no plantaste, cuando comas hasta llenarte, guárdate de olvidar al Señor. Guárdate de olvidar al Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de aquellas casas de esclavitud. Temerás al Señor tu Dios, rendirás culto a Él solo y jurarás por su nombre. No seguiréis dioses extraños, los dioses de otros pueblos circunvecinos, porque en medio de ti está el Dios celoso, el Señor tu Dios, para que no se vaya a inflamar la cólera del Señor tu Dios en contra tuya y te borre de la superficie de la tierra. Me parece que eso sería lo más importante de lo que significa estos versículos que me tocó leer. Sí. Y básicamente lo fundamental es que Dios establece en Moisés la obligación de velar por nosotros, por nuestros hijos, nuestros padres y todos los demás, pero siempre que tengamos la palabra de Dios por delante para que podamos recibir con certeza todos los bienes que Él nos ha establecido. Perfecto, así es, efectivamente, muy bien. Ahora, por ejemplo, si en la situación de que no conocíamos a Dios antes, perdimos muchas cosas, por ejemplo, ¿qué sucederá ahora entonces, o lo que usted comprendió y entendió, que el Señor le mostró, qué sucederá ahora que empezamos a trabajar y a empezar a conocer la palabra de Dios y a bendecirla? Pues creo que exactamente lo que acaba de decir, ¿no? Sí, básicamente eso es lo que quiere darnos a entender, que debemos continuar nuestra vida si es que anteriormente no lo hemos hecho, cultivando la palabra de Dios y entendiendo que es Él quien nos va a otorgar el beneficio de en esta vida terrenal y en la que nos queda por vivir cuando nos permita estar con Él. Perfecto, muy bien. Ahora fíjese, por ejemplo, conforme a lo que también usted leyó y conforme a lo que Sandra leyó también, nos damos cuenta de una sola cosa, y ese versículo lo vamos a ver más adelante, se me hace que en la lección ya siguiente, donde el Señor nos dice que todo se nos será restituido. Quiere decir, por ejemplo, que lo que en el tiempo de atrás llegamos a perder, ¿por qué? Pues porque simplemente, no sé, decisiones buenas, decisiones malas, situaciones que sucedieron y que llegamos a perder casa, bienes y cosas. En esa parte, cuando nosotros empezamos a ver y estar en la presencia de Dios, precisamente como lo que usted leyó y estudió, y como lo que Sandra también confirmó, empezamos a recibir esas importantes bendiciones y el Señor dice, restituiré todo nuevamente para ustedes. Entonces, ahora esta palabra hay que tomarla como una palabra para nosotros, tenerla bien maciza y bien guardada, porque esas bendiciones y promesas que usted acaba de mencionar y que Sandra también acaba de mencionar, son importantes que las recibamos. Y las vamos a recibir, y eso no tenga ninguna duda. Al contrario, por ejemplo, ustedes que ya empiezan a ver la palabra de Dios, empiezan a recibir bendición y empiezan a recibir lectura de la palabra, del cual se va a beneficiar y se va a reflejar en sus hijos y en sus nietos. Entonces, esa parte es importante, pero tenemos una situación y esa situación sí es muy importante que la conozcamos todos. Por ejemplo, Rafa y su esposa Sandra no tienen nietos todavía, ¿verdad, Sandra? No tienen nietos. Pero mi suegro sí tiene nietos, más el que viene en camino es el Chavo del 8. Entonces, por ejemplo, fíjese bien, tanto Sandra como Rafa tienen una hija casada y mis suegros tienen ya sus 4 hijos casados. Entonces, ¿qué sucede con esa parte espiritual a los hijos casados? Primeramente voy a empezar por los hijos que no están casados. Por ejemplo, Rafa y Sandra tienen hijos no casados. Ellos tienen la cobertura máxima total sobre sus hijos no casados. Pero sobre sus hijos casados, como mis suegros, entonces, por ejemplo, tienen cierto tipo de autoridad hasta cierto punto, porque, por ejemplo, mis suegros tienen
dos hijas casadas, que una es Daniela y otra es Marta María, pero tienen maridos. Entonces quiere decir que cabeza tienen, que son los maridos, pero si los maridos no están convertidos o no conocen de Dios, mi suegro tiene la autoridad para poder enseñarles a las hijas y las hijas enseñarles a los maridos. Ahora bien, si tienen hijos casados varones, por ejemplo, que tienen dos hijos casados varones, en este caso, por ejemplo, usted tiene toda la situación, suegro, por ejemplo, de hablarles directamente a los hijos, a la cabeza varón, con la finalidad de poner toda su experiencia y poner lo que está aprendiendo para que ellos lo derramen a sus esposas. A su vez, tiene usted toda la bendición de parte de Dios de tomar a los nietos y contarles todas las historias que usted pudiera aprender de la Biblia, como lo hemos visto en otras clases. Y esa es una bendición que rodea a todos. Esa es una bendición directa. La enseñanza es totalmente directa para sus hijos varones y la enseñanza es indirecta para sus hijas las casadas. ¿Por qué? Entonces hay que llamar a los yernos. A ver, vengan para acá. Hoy vamos a platicar de la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, yo como esposo de Marta María, yo dirijo esta célula y voy a enseñanza, pero hay otro yerno que no está en la presencia del Señor de alguna manera, hay que enseñarle. Y esa parte o esa tarea es parte de todos nosotros. Por ejemplo, en este caso de usted, que usted sí puede hablarle directamente a él para poder mostrarle lo que usted está aprendiendo, ¿verdad? Que esa es una de las cosas. Por ejemplo, Rafa también puede enseñarle a su hija indirectamente, pero con la finalidad de enseñarle a su yerno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como se manejan los patriarcados en la familia de Dios. El patriarcado es importante, el patriarcado es sumamente fundamental. Y lo que usted leyó es verdaderamente cierto, y lo que Sandra leyó, las bendiciones se derraman de una manera sobrenatural y se va a restituir todo lo que en el antiguo, en lo pasado se destruyó, se va a volver a restituir, edificar, pero ahora con bases en Yeshua, en Cristo Jesús, que eso es un regalo muy importante también. Muchas gracias también por la aportación que también dio. Muy importante también, y Sandra, muy importante la aportación que diste también. Norma, tú comentaste también que algo ibas a ver también, si no me equivoco. Sí, es correcto. Me tocó la primera de Pedro, capítulo 2, pero en especial el versículo 9. Ajá. Y bueno, sí, obviamente, bueno, lo leí, esta parte, la verdad es que es muy importante, porque este capítulo en especial habla finalmente de una actitud que nosotros debemos, que Dios nos dice que debemos de tomar. El dejar muchas cosas del pasado, desechar la malicia, desechar el engaño, la hipocresía, ¿no? Ser una piedra viva. Y bueno, finalmente lo que yo entendí en este capítulo es que hay un cambio. Nosotros tenemos un cambio en el momento de aceptar a Cristo, en el momento de reivindicarnos con Él, de pedirle perdón y de volver de estar en sus caminos. Pero a la vez, en ese momento, nosotros, o sea, Él nos da una identidad, ¿no? Y también nos da pues una razón de ser, ¿no? Una identidad. Ahorita, bueno, se me fue la palabra, pero quiero leer el versículo 9 en especial. Dice, porque dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, está hablando de nuestro pasado, cuando nosotros no tenemos a Cristo, entonces es un antes y un después. Sí. Aquí nosotros tenemos una identidad, ¿sí? Principalmente cuando cuando empezamos a tener a Dios en nuestras vidas, Dios nos da una identidad y esta, que es el versículo 9, es la clave, ¿sí? La identidad de que somos pueblo escogido. Aquí
dice, vosotros que en otro tiempo no eras de mi pueblo, el pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Entonces, en el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, porque finalmente escrito está, que si nosotros declaramos con nuestra boca que Cristo es el Dios y Cristo es nuestro Señor, entonces, pues nosotros somos una nueva criatura, Y así ¿no? es. Ahora las cosas pasadas quedaron atrás y somos criaturas nuevas. Entonces, esta es la identidad que Dios nos da y que debemos de reconocer. Primeramente, no teníamos ni siquiera la misericordia, no éramos salvos y después de Cristo ya lo somos. Así Pero es. principalmente lo que quiere decir este versículo junto con el capítulo 2, que nosotros dejemos muchas cosas que teníamos, ¿sí? Y ahora que aceptamos a Cristo, que ya somos ese linaje, real sacerdocio, esa nación santa, que la verdad hay muchas personas que aceptan a Cristo y no saben esta parte. Entonces no tienen una identidad. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, adquirimos la identidad del Padre y adquirimos la cobertura del Padre, y eso es lo que nos quiere decir, que dejemos las cosas atrás y que ahora somos nuevas criaturas. Perfecto, muy bien, excelente, muy bien. Ok, perfecto. En lo particular, bueno, creo que me falta Marta María. ¿Quieres opinar algo? Ah, ok. Bueno, por ahí creo que comentó que no iba a participar. Entonces, esa cobertura que nosotros tenemos y esta situación del escuchar y de leer la palabra de Dios, pues nos implica de alguna manera tener un compromiso para poder ejercer esa bendición, esa autoridad que Dios nos da. Cualquier persona en lo particular, si ora por alguien, por ejemplo, tiene la capacidad de poder bendecir a esa persona, inclusive de declarar sanidad por esa persona. Por ejemplo, dices, si yo estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por otro enfermo? Pues precisamente la clave es esa, que tú ores por aquella situación que otros están padeciendo como tú. Si alguien tiene problemas de economía y viene alguien y te dice, oye hermano, ¿puedes hacer una oración por mí, por mi economía? Y tú dices, pues si yo ando arrastrando la cobija igual que tú, pues ¿cómo voy a orar por eso, verdad? Pero el hacerlo precisamente activa la bendición por la cual se está orando, porque ahí se cumple una palabra que está en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que dice, si más de dos se reúnen con el mismo propósito, yo, dice el Señor, yo estaré en medio de ellos. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, cualquiera de los que estamos aquí, tiene problema económico y quiere orar por alguien, o alguien viene con usted para orar por el mismo problema, entonces se cumple esta ley, que los dos están de acuerdo en orar acerca de lo mismo. Por lo tanto, el Señor está en medio de ustedes dos y automáticamente se activa la bendición económica para ustedes. Es así sobrenatural como trabaja el reino de los cielos. Lo mismo pasa cuando se ora por un enfermo, lo mismo pasa cuando se ora por cualquier situación. De verdad, esta parte funciona y funciona bien, porque el acuerdo de dos personas para orar por un solo propósito es bendecido, porque el Señor toma esa oración y el Señor mismo le entrega al Padre en el nombre de Yeshua, en su nombre, ¿verdad? Y somos escuchados. Entonces, vamos a pedirles, por favor, que para la siguiente clase empecemos a ver, vamos a checar otra vez, empezamos a ver esta parte importante de qué podemos nosotros adquirir. A ver, vamos a ver esta parte. Permítame tantito, por favor. Vamos a ver que si me pueden ayudar, por favor, en otra lectura para la siguiente clase también, en otra lectura. Vamos a ver, no me permite hacerlo, pero déjame checar ahorita. A ver si nos permite aquí, o que ya nos permitió. Entonces vamos a aportar ahorita, vamos a aportar para la siguiente clase
algunos versículos de los que acabamos de ver el día de hoy para analizarlos, para checar y para estudiarlos un poco, porque la relación, por ejemplo, cada persona me dijo conforme lo que el Señor les mostró que fueron leyendo. Y aparte, yo se los comparto y se los explico, entonces vamos reforzando las cosas mutuamente. ¿Quién puede ayudarme para la siguiente clase explicar lo que es el profeta Joel, que está en el Antiguo Testamento? Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. ¿Quién me puede ayudar con eso para la siguiente vez? Rafa. Perfecto, Rafa, muy bien. Y luego, entonces te voy a encargar la misma parte, pero ¿quién me puede apoyar con la misma parte, pero en el libro de los Hechos, que es en el Nuevo Testamento, ya casi al final, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 20? ¿Quién me puede apoyar con esa? Si quiere. Norma, ¿quieres? Sí, como quiera, sí, está bien. Sí, por favor, ok. Porque Rafa A ver, va a ese, decir... Ok, ¿Hechos qué? Hechos capítulo 2, ¿Sí? versículo 17 al 20. Ok. ¿Vale? Es importante Ajá. porque, por ejemplo, Rafa va a hacer Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, que se trata exactamente de lo mismo, pero en el Antiguo Testamento, que es lo que quiero que investiguen ahí, y Hechos capítulo 2, versículo 17, pero en el Nuevo Testamento, ¿a qué se refiere? Y luego, ¿quién me puede ayudar con Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11? No sé si mi suegro ahí me quisiera apoyar con eso. Sí, estoy anotando, es Primera de Corintios, Ajá, capítulo 12, capítulo 12. versículo 8 al 11. 8 al 11. Ajá. Corintios Muy está también prácticamente al final de la Biblia en el Nuevo Testamento. al final de la Biblia. Ajá. Y por último, está en Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31. ¿Quién me pudiera ayudar con Efesios capítulo 4, 29 al 31? Pues yo podría ver que voy a hacerle todo lo posible. Gracias, Vera, muchas gracias. Claro que sí. Gracias. A ver, Efesios, Capítulo 4, sí. versículo 29 y 31. 29 y 31. Ajá, y se encuentra ¿en qué más o menos? Prácticamente al lado de los Corintios. Al lado de Corintios. Así es. Bueno. ¿Sí? Bien. Ok, y a Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Abajo, si estás viendo en la pantalla, por ejemplo, abajo hay una prédica que yo subí. ¿Sí la notas? Esta. Pues no están. ¿No? ¿Sí la puedes observar? Bueno, mira, ahorita te voy a pasar el link. Esa prédica que subí, nada más escúchala, complementala. ¿Cuál es? ¿Qué número es? Ahorita te digo. Ahorita si quieres te la paso directamente a tu WhatsApp. De hecho, en la mañana la subí. En la mañana la subí. Después del devocional, enseguida está esa prédica en el chat. Entonces, nada más es verla y complementarla. De lo que entendí. Así Como es. un resumen. Exactamente. ¿Sí? Y entonces, para que la próxima clase, entonces, ya cuando entremos en el tema, después del tema, pues podamos hacer exactamente la misma dinámica para estar aprendiendo de la Biblia ya directamente
ustedes en su casa, en la intimidad de su hogar, en la cocina echándose un cafecito, donde quieran ustedes. ¿Sale, vale? Muy bien. Perfecto. Entonces déjenme hacer una oración para terminar lo que es la clase del día de hoy. Sí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua, porque tú has bendecido nuestras vidas y nos has dado dirección y dominio. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros y porque a pesar de cualquier circunstancia, estamos fieles a ti, Señor. Sabemos que tú tienes control, dominio y autoridad y te cedemos nuestra voluntad para que tú manejes nuestras vidas, Señor, de una manera correcta y nos muestres el camino, Señor. Te damos las gracias, Padre, por todos los participantes y por los que no se conectaron también, por los compromisos desarrollados, Señor, de cada uno de dar su opinión y por los nuevos compromisos para la siguiente clase. Padre, te bendigo en el nombre poderoso de tu santo nombre y bendigo nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús, en la sangre poderosa de Yeshua Masía. Amén, amén y amén. Bueno, pues nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana y una semana completa hermosa, que nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Y pues va a estar interesante lo que el Señor les empieza a hablar a cada uno conforme a la lectura. Recuerden que aunque sea el versículo que les mencioné, procuren leer todo el capítulo porque el Señor habla y habla bien. Ya lo mostramos ahorita con Sandra, con mi suegro, con Norma, cómo les habló también, y el próximo fin de semana algo le va a mostrar a mi suegra también importante si lee ese versículo, pero ese capítulo, el Señor tiene palabras importantes para una dirección hermosa. ¿Sale? Ok. Perfecto. Claro que sí. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, Gracias. estamos en contacto. Buenas noches. Igualmente, Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. bendiciones. Bye. Bye, bendiciones a todos, bye bye. 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 Bye.